Listo, empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Espero que hoy sea un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Eh, y no, listo, eso es todo. Muchas bendiciones para el día de hoy. Bueno, arrancamos periodo, recuerden, arrancamos periodo. Eh, Recuerden que la sesión 10 fueron las evaluaciones. No he terminado de sacar notas finales. Ya califiqué la gran mayoría de trabajos. Solo me hace falta un curso por calificar. Y ya poder hacer, hoy ya hago contraste de notas de evaluación y trabajos para sacar la nota final. Entonces hoy no les puedo dar la nota final a ustedes. Se las doy el día miércoles, la nota final de tanto de física como de trigonometría a ustedes, ¿vale? Entonces, esta semana vamos a trabajar sesión, buenos días, Evelyn. Vamos a trabajar la sesión número 11. Era 11 y 12, pero el tema de la sesión 11 es un poco largo, o un poco más bien como no largo, sino un poco complejo. Entonces, y la tarea sí está un poco larguita. Entonces, pues no larga, es, digamos que si entienden el ejercicio que voy a explicar de tarea, se hace exactamente igual el de trabajo en clase, se hace igual que se va a dejar que el de tarea. Son muy parecidos. Eh, y entonces la sesión 12 la voy a mandar la próxima clase con la sesión número 13. Esta sesión era sesión 11 y 12 y la otra es la sesión 13 la otra semana, pero entonces yo las cambié, voy a hacer sesión 11 hoy y 12 y 13 la siguiente clase, ¿vale? Solo en trigonometría. Creo que en física sí puedo dar las dos sesiones, sesión 11 y la sesión 12, ¿vale? Para que no se vayan a preocupar. Les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar la guía que les compartí en el Classroom a ustedes. Les voy a explicar qué se va a hacer y qué es de tarea. Les voy a compartir aquí la pantalla, esperemos que cargue un poquito. Bueno, ya está presentando la pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Entonces, fecha, hoy estamos a 28 de septiembre. Ciclo 1, área de matemáticas, asignatura de trigonometría. El tema del día de hoy, el teorema del seno. Ese es el tema del día de hoy. Si se me han podido dar cuenta, ha sido como un consecutivo, como un proceso que se lleva para llegar al teorema del seno. Entonces, si se pudieron dar cuenta, arrancamos con las razones, arrancamos todo lo que tenía que ver con los radianes, arrancamos desde la circunferencia, mirando que existían dentro de la circunferencia un radio y que ese radio, si se iba moviendo dentro de la circunferencia, se iba moviendo por unos grados, por unos ángulos. Y sacamos que a partir de estos ángulos y de estas circunferencias podíamos graficar el seno. También hablábamos que a partir de un triángulo podíamos hallar las razones trigonométricas dependiendo el ángulo y los catetos desde donde se mire, ¿no? Entonces, se partió desde un triángulo y desde una circunferencia podíamos sacar la razón trigonométrica del seno, después graficamos la función del seno y hoy
vamos a hacer, y hoy vamos a hablar sobre el teorema del seno. Es un consecutivo. Este es el tema del día de hoy, el teorema del seno. Desempeños. Entonces, establece la diferencia entre un triángulo recto y un oblicuángulo sin llegar a aplicarlo. Siguiente, reconoce el teorema del seno sin llegar a utilizar en solución de ejercicios. Distingue el teorema del seno y el teorema de Pitágoras. Resuelve ejercicios y problemas de triángulos oblicuo ángulo a partir del teorema del seno. Bueno, entonces esto es muy sencillo. Esto se ve, esto parece un trabalenguas, pero no, realmente es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces aquí les voy a mostrar, digamos, los apuntes de la clase. Ahorita esto que les voy a mostrar se los voy a explicar en el tablero, paso a paso para que sea mucho más sencillo la explicación. Entonces aquí vamos a partir, vamos a generar de dónde sale, primero que todo, de dónde sale el teorema del seno, de dónde parte y a qué tiene que llegar el teorema del seno. Entonces aquí partimos que el teorema del seno, espera un segundo, creo que alguien va a entrar. Ya. Entonces aquí vemos que el teorema del seno, igual que la razón trigonométrica, partimos desde un triángulo, arriba en los desempeños decía de un oblicuángulo. Un oblicuángulo es aquellos que a partir de dos triángulos rectángulos, es decir, recuerde que en un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto acá, y este ángulo chiquitico acá es un ángulo de 90 grados, pero este y este no lo sabemos. Sabemos el de esta esquinita que es un ángulo de 90 grados. Y sabemos que si tenemos otro triángulo rectángulo unidos, esta esquinita de acá también va a ser de 90 grados. Este va a tener un ángulo A en esta esquina y un ángulo C en esta esquina. Entonces se haya oblicuo ángulos, porque estos ángulos, este de aquí arriba y este de aquí abajo, son el mismo. Y pues se parte de que se divide un triángulo en dos para poder hallar el teorema del seno. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con seno, coseno y tangente, todos tienen el mismo proceso, ¿no? Parten desde una circunferencia que tiene un radio. Ese radio se puede, si se trazan dos radios dentro de esa circunferencia, genera un triángulo, y a partir de ese triángulo podemos hallar la razón trigonométrica, y también podríamos graficar. Y todas parten desde un triángulo. El teorema del seno no se queda atrás. El teorema del seno también parte de un triángulo. Un triángulo el cual tiene tres lados. Lado A, lado B y lado C. Y que cada lado de este triángulo grande, primario, llamémoslo de cierta manera, este triángulo tiene tres lados y por ende pues también tiene tres ángulos, ¿no? También tiene tres ángulos. Entonces tiene el ángulo C, el ángulo B y el ángulo A. Entonces, a partir de este triángulo, el teorema del seno dice que el lado A le corresponde un ángulo A, que para el lado B le corresponde un ángulo B, y para el lado C le corresponde un ángulo C. Como es un triángulo,
como es un triángulo, y partimos que son dos triángulos rectángulos, y que esta esquinita de aquí tiene un ángulo de 90 grados, y de aquí va a ser un mismo ángulo, eso quiere decir que podemos decir que este lado A va a ser igual al lado B, y que va a ser igual al lado C. Eso es lo que está diciendo aquí el teorema del seno. Eso es lo que está diciendo el teorema del seno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar el paso a paso de cómo llegamos a esto. Es decir, vamos a comprobar el teorema del seno. Y vamos a comprobarlo a partir de un triángulo. A partir de un triángulo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comprobar que a partir de un triángulo, podemos sacar el teorema del seno. O sea, vamos a llegar a este pedacito acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que estos tres ángulos, el ángulo C, el ángulo B y el ángulo A, deben sumar entre los tres un ángulo de 180 grados. Eso es primordial. Sabemos que tenemos un triángulo y que si sumamos los tres lados del triángulo, los tres lados no, sino los tres ángulos del triángulo, si los sumamos, la suma de estos tres ángulos nos debe dar 180 grados. Eso es primordial, eso siempre va a ser así. La suma de los tres ángulos, el ángulo C, el ángulo B y el ángulo A, suman 180 grados. Eso tiene que ser primordial. Entonces sabemos, en los ejercicios, nos pueden estar dando un ángulo, y a partir de que nos den uno o dos ángulos, podemos hallar el tercer ángulo o los otros dos ángulos, sabiendo que tenemos que completar entre los tres ángulos 180 grados. 180 grados. Eso es primordial. De modo que si sabes las medidas de ángulos, podemos completar el tercero, sabiendo que los tres deben sumar 180 grados. Eso es primordial. Eso es primordial. Lo segundo primordial, esto ya ahorita lo voy a explicar en el tablero otra vez, lo voy a explicar en la guía y ahorita lo hacemos paso a paso en el tablero, ¿vale? Entonces aquí vamos, ¿en qué vamos? Retomo para los que acabaron de entrar a la videollamada. Entonces, estamos hablando del teorema del seno, que este teorema parte de un triángulo, que este triángulo son la unión de dos triángulos, son la unión de dos triángulos rectángulos, es decir, que dos ángulos rectos, o dos triángulos donde tienen dos ángulos rectos, es decir, este ángulo de esta esquinita acá es un ángulo de 90 grados, es decir, que el de la esquinita del otro triángulo, es decir, para el otro lado, también es de 90 grados. Salimos que el teorema del seno, sabemos que es una relación entre ángulos y lados. Entonces aquí tenemos que la relación del lado A va con un ángulo A, la relación del lado B va con un ángulo B, y la relación de un lado C va con un ángulo C. Entonces, como estamos hablando que es un teorema del seno, decimos que estos lados van a ser, digamos, aproximadamente iguales. Van a ser aproximadamente iguales. Eso quiere decir que la relación del lado B va a ser igual a la relación del lado A, y va a ser igual a la relación del lado C. Eso es lo que esto es lo que dice el teorema del seno. En pocas palabras. Eso es lo que dice el teorema del seno. Entonces, partimos de que como es un triángulo, la suma de los tres ángulos nos debe dar 180 grados. La suma de los tres ángulos nos debe dar 180 grados. $180 nos debe dar la suma de los ángulos. Entonces, como estamos hablando del teorema del seno, obviamente esto tiene que ver mucho con la razón trigonométrica del seno. Entonces, aquí en la esquinita
yo les compartí las razones trigonométricas. Para recordarlo, para recordarlos. Por si ya se les olvidó cómo es que hay que sacar. Aquí les estoy recordando cómo sacamos las razones trigonométricas. ¿De dónde salen las razones trigonométricas? Aunque esto ya lo hicimos, ¿no? Ya hicimos las razones trigonométricas y obviamente también ya las graficamos. Pero entonces, aquí las puse todas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante. Pero como estamos hablando del teorema del seno, obviamente para poder darle solución al teorema del seno, pues necesito la razón trigonométrica del seno. Entonces aquí ahí se las pongo en un rectangulito. Ponemos que seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es lo que sabemos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que lo primero que vamos a hacer es coger este triangulito y lo vamos a dividir en dos. Es decir, que nos salen dos triángulos aparte. Este lado, este triángulo, este pedacito de triángulo, lo vamos a poner aquí abajo. Véalo acá. ¿Sí? La mitad del triángulo. Y esta otra mitad del triángulo primario, digámoslo de cierta manera, lo vamos a poner aquí abajo. Es decir, dividimos los dos triángulos. Los dividimos. Ya después de haber dividido, esto lo voy a hacer ahorita en el tablero paso a paso para que no se vayan a preocupar. Por ahora lo estoy explicando así por encima, de una manera rápida, digámoslo de cierta manera. Ahorita lo hacemos en el tablero paso a paso. Entonces aquí nos salieron de este ángulo de triángulo primario, nos salieron dos triángulos aparte. Si se pueden dar cuenta, esta mitad del triángulo acá va a ser el lado Z para ambos triángulos. Vean acá, ¿sí ve que es la misma altura? Entonces, este es el lado Z y este es el lado Z. ¿Por qué? Porque era la misma mitad. Eso hay que tenerlo claro. Como es la misma mitad del triángulo, este lado va a ser el mismo lado para ambos triángulos. Por eso aquí va el lado Z y aquí va el lado Z. Entonces aquí lo que vamos a poner es la razón trigonométrica, veanla. Y vamos a hallar aquí, vamos a hallar el cateto opuesto. El cateto opuesto para ambos ángulos. ¿Por qué el cateto opuesto? Porque el cateto opuesto, vean, es el mismo lado en ambos lados. Vean, si cogemos el ángulo B del triángulo, el cateto opuesto va a ser Z. ¿Lo vieron? Vean acá. El cateto opuesto va a ser Z, el lado Z. Y del otro triángulo, para el ángulo A, el cateto opuesto también va a ser el lado Z. Eso quiere decir que en este caso no vamos a utilizar por ahora el ángulo C. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Porque vamos a hallarlo desde el lado Z, que es el lado que se parece en ambos triángulos. Porque es el mismo, tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es coger la razón trigonométrica, veanla acá. Seno del ángulo A, vamos a utilizar el ángulo A, veanlo acá, el ángulo A. Seno del ángulo A es igual al cateto opuesto. Pero el cateto opuesto ya sabemos que es Z, vea. Acá está. Entonces el cateto opuesto es Z. Dividido la hipotenusa. Pero ya sabemos que la hipotenusa es esta, vea. B, que es la diagonal del triángulo. Ya sabemos que la diagonal es la hipotenusa. Es decir, que dividido B. Y ya tenemos la razón trigonométrica del primer triángulo. Ya tenemos la razón trigonométrica del primer triángulo. Ahora vamos a hallar la razón trigonométrica para el segundo ángulo, que sería el ángulo B. Entonces tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es Z, vea, sigue siendo Z. Entonces, seno de B, porque estamos hablando del ángulo B, es igual a Z, que es el cateto opuesto, dividido
la hipotenusa, pero vea que la hipotenusa, en este triángulo, la hipotenusa va a ser el lado A, que sería este mismo lado que está acá arriba. El lado A. Entonces sería seno de B es igual a Z sobre A. A Z sobre A. Y entonces aquí ya tenemos la razón trigonométrica para el primer triángulo y la razón trigonométrica para el segundo triángulo. Hasta aquí no he comprobado nada todavía. No he comprobado nada. Hasta aquí solo he hecho algo que ya hemos hecho nosotros en clases pasadas, y es hallar la razón trigonométrica. En este caso, como estamos hablando del teorema del seno, pues tenemos que trabajar la razón trigonométrica del seno. Eso es obvio. Entonces, como es un consecutivo, la circunferencia, la razón trigonométrica, después la función trigonométrica y ahora el teorema, es un consecutivo, ya lo hallamos. Sabemos que arrancamos de un triángulo, que el triángulo tiene unos ángulos y que a partir de este triángulo y esos ángulos podemos dividir el triángulo en dos y le hallamos la razón trigonométrica del seno para un triángulo y le hallamos la razón trigonométrica para el segundo ángulo. Preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta el momento yo no he explicado nada del teorema del seno, porque estoy haciendo un repaso hasta ahora. Alejandra Nieto ninguna, Angie Henao ninguna. Bueno, es sencillo, realmente es sencillo el tema. Entonces, como ya tenemos los dos triángulos separados con sus dos razones trigonométricas, ahora el siguiente paso a seguir es poner las razones trigonométricas acá. Entonces vean, tenemos acá la primera, que era seno de B es igual a Z sobre A, y la segunda del otro triángulo tenemos seno de A es igual a Z sobre B. Son las dos razones que acabamos de sacar. Veanlas acá. Entonces, si nos quedamos mirando las dos razones trigonométricas, nos damos cuenta que en ambas tiene Z. O sea, en ambas tienen Z. Eso quiere decir que podemos despejar Z, porque es el mismo valor. Entonces, como es el mismo valor, lo podemos despejar. Entonces, aquí, si se dan cuenta, esta A está dividiendo, la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué va acá? Vea. A por seno de B es igual a Z. Entonces, aquí a este lado yo ya despejé Z, vea. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Cojo B, que está dividiendo, y lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces tengo B por seno de A es igual a Z. Ya despejé también Z en las dos razones trigonómetras. Entonces, si se pueden dar cuenta que aquí está Z y aquí está Z, yo lo que puedo hacer es que como son iguales, yo lo puedo igualar. Entonces, quito Z de acá y quito Z de acá, porque es el mismo valor, es decir, lo puedo igualar. Entonces, acá, como los voy a quitar, aquí quedaría A seno de B y aquí quedaría B seno de A. Espere, le doy la entrada a alguien que creo que va a ingresar. Y aquí quedaría B seno de A. Es decir, le quitamos las zetas a ambos lados. Entonces, ya cuando la hemos quitado, la z aquí y la z acá, ahora sí la podemos igualar. Por eso le pongo el igual acá. Entonces queda A seno de B, que sería este pedacito de acá, es igual a B seno de A. ¿Por qué pude igualar estas dos ecuaciones? Porque aquí estaba Z y aquí estaba Z. Entonces igualé Z en ambos lados para que me quedara A seno de B es igual a B seno de A. Hasta ahí todavía no he hecho nada extraordinario.
Entonces aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí quedó A seno, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Pera seno de manzana es igual a manzana seno de pera. Eso quiere decir que nos quedó como revuelto. Entonces lo tenemos que organizar, dejar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces pónganle cuidado. Esta B, que está al lado de seno de A, está multiplicando. Eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado del igual a dividir. Por eso aquí quedo dividiendo, vean. Lo pasé al otro lado a dividir. Y esta A, que está multiplicando a seno de B, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Eso quiere decir que queda seno de A dividido A. Eso quiere decir que esta B, que estaba multiplicando, lo pasé al otro lado, que queda seno de B sobre B, y A, que estaba multiplicando, lo pasé al otro lado a dividir, para que me quedara seno de A dividido A. Eso quiere decir que me quedo seno de B es igual, seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Hasta aquí ya tengo un 70% de el teorema del seno. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, acá arriba, miren. Mírenlo acá arriba. Acá. Aquí. El teorema del seno nos dice, véanlo acá. El teorema del seno nos dice A dividido seno de A es igual a B dividido seno de B es igual a C dividido seno de C. Si se dan cuenta, ya tenemos esta mitad, vea. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Véanlo acá. Véanlo acá, ¿sí? Ya tenemos la mitad. Ya tenemos la mitad de la cuestión. Ya vamos aquí por mitad. ¿Listo? Y ahora, como es un triángulo, vean, como es un triángulo. Y yo decía que prácticamente se aproximaban los tres lados, que eran muy parecidos. Eso quiere decir que si estos dos son iguales, eso quiere decir que este tercer lado de acá va a ser igual a los otros lados que están allá. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí los lados quedaron abajo y los senos quedaron arriba. Y aquí están al contrario. Entonces aquí tenemos que hacer una jugada para poder dejarlos en el orden que es. O sea, dejar las letras arriba y los senos abajo. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Entonces, vamos a coger este pedacito que está acá y lo voy a explicar en el tablero para que sepan cómo es que queda el cambio para que las letras queden arriba y los senos queden abajo. Bueno, entonces vamos a hacerlo desde acá, vea. Desde acá mejor. Entonces voy a copiar esto en el tablero antes de dejar de compartir la pantalla. Y en el tablero les voy a explicar cómo fue que hice para que quedara. Entonces tenemos A seno de B es igual a B de seno de A. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Bueno, entonces A seno de B es igual a B y seno de A. Eso fue lo que nos dio de hacer todo lo que hicimos del
Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner del mismo color. Listo, así lo tenemos. ¿Yo qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que yo les mostré a ustedes ahorita ahí en la guía? En la guía yo pasé esta B, lo pasé aquí donde estaba la B. Es decir, cogí esta y la pasé para acá. Eso quiere decir que yo cogí esta que estaba acá y lo pasé acá. Y lo pasé aquí a dividir, vean. Y cogí esta A y lo pasé allá también a dividir. Es decir, quedó acá abajo. Es decir, nos quedó seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Eso fue lo que yo les mostré ahorita. Pero el teorema del seno, la letra queda arriba y el seno queda abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para intercambiarlas? Fácil, póngale atención. Vamos a borrar acá. Y lo vamos a hacer de otra manera. Yo cogí la B y la pasé para acá. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si en vez de pasar las letras, pasamos los senos? Entonces, póngale atención. Vamos a coger este seno que está acá y lo vamos a pasar a dividir. Vea que está multiplicando a la B, lo voy a pasar a dividir. Entonces queda A por seno de B sobre seno de A. Igual a B. Eso fue lo que hice. Cogí este pedacito que estaba acá y lo pasé a dividir. Eso fue lo que hice acá. Ahora, vean que este pedacito que está aquí está multiplicando. Eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría que A sobre seno de A es igual a B, pero esto que está acá, vean, esto que está acá, está dividiendo. Esto quiere decir que lo paso al otro lado. Ah, perdón, este no es, porque ya lo puse acá. Este que está acá está multiplicando, eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a dividir. Entonces lo paso acá a dividir. Entonces quedaría seno de B. Entonces, ahora sí quedó el orden. Entonces, yo puedo pasar la letra a dividir como fue lo que les expliqué cuando les compartí la pantalla. Pero para que nos queden las letras arriba, no vamos a pasar a dividir la letra, sino vamos a pasar a dividir el seno. Entonces, el seno de A está multiplicando, lo pasé a dividir. Entonces queda A seno de B sobre seno de A. Pero este seno de B está multiplicando, entonces lo pasé al otro lado a dividir. Entonces queda A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Pero yo les decía que como era un triángulo, se complementaban los tres lados, porque se aproximaban. Eso quiere decir que esto es igual a C sobre seno de C. Y ahora sí, sí ya sería el teorema de el seno. Entonces copien este pedacito en el cuaderno, por favor. Copien este pedacito ahí en el cuaderno. Este pedacito no está en la guía. Entonces copienlo ahí. Y vamos a hacer el ejemplo. Para la aplicación. Vamos a ver la aplicación de este teorema del coseno. Del teorema del seno, perdón. En la próxima clase vamos a ver el teorema del coseno. Bueno, un minutico más para que copien ahí de dónde salió el teorema del coseno, del seno, perdón. Un minutico más para que terminen de copiar ahí. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas.
¿Preguntas de cómo fue que sacamos el teorema? ¿De dónde salió? Ahorita vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer la aplicación de un ejercicio. Bueno, entonces cosas para recordar para el ejercicio ahorita. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para el ejercicio ahorita es la razón trigonométrica del seno, porque es la que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, lo voy a dejar acá porque esta razón trigonométrica la necesitamos ahorita. Y voy a copiar este pedacito, que es el teorema del seno, lo voy a copiar acá arriba, porque lo necesitamos para el ejercicio ahorita. Entonces voy a copiar aquí el teorema del seno para tenerlo aquí a la mano. Entonces tenemos A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. Listo, entonces ahí ya tenemos lo que necesitamos para el ejercicio. Necesitamos la razón trigonométrica del seno, que es la que vamos a utilizar, y necesitamos el teorema del seno, que es lo que tenemos ahí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Entonces, ¿para qué se utiliza el teorema del seno, muchachos? El teorema del seno se utiliza para algo parecido al teorema de Pitágoras, es decir, para hallar lados y puede ser también ángulos de triángulos, de cualquier clase de triángulo y cualquier, digamos, ejercicio que se necesita de la vida cotidiana. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta. Voy a hacer primero el dibujo. Este ejemplo está en la guía, entonces no hay necesidad que la copien en este momento, lo pueden copiar más tarde en su cuadernito, pasan la guía a su cuaderno. Pero este ejemplo que les voy a dar es el que puse en la guía. Entonces aquí tenemos un edificio. Tenemos un edificio. Y aquí en esta esquinita hay una persona parada. Hay una personita ahí parada. Y esa personita que está ahí parada va a mirar a la punta del edificio, es decir, va a mirar de aquí para arriba, vean. De ahí para arriba va a mirar. Allá, a la punta del edificio va a mirar. A la punta del edificio. Cuando mira de aquí para arriba, el ángulo, vamos a trazar el triángulo, que sería el primer triángulo. Este ángulo de aquí de la esquinita, ese ángulo de la esquinita es un ángulo de 20 grados. Es un ángulo de 20 grados. Después, y va a mirar la punta del edificio. Después se va a mover 100 metros adelante, es decir, se va a mover de aquí a acá, más o menos, digámoslo. Se va a volver a mover el señor. Se movió. ¿Cuánto se movió? Se movió 100 metros, es decir, que de aquí a la nueva medida son 100 metros. 100 metros. Ya se movió. Ahí.
Y cuando llegó acá, volvió a mirar arriba, a la punta del edificio. Es decir, volvió a mirar aquí para arriba. Allá, a la punta del edificio. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? Y aquí, cuando miró para arriba, aquí era un ángulo de 50 grados. Entonces, el ejercicio, ¿qué dice? El ejercicio dice que una persona estaba mirando la altura del edificio, a un ángulo de 20 grados. Eso es lo primero. Después la persona se mueve 100 metros adelante y vuelve a mirar la punta del edificio. Y la segunda vez que mira, lo mira a un ángulo de 50 grados. Eso es lo que dice el edificio. ¿Qué preguntas se van a hacer? ¿Cuál es la altura del edificio? Es decir, ¿cuánto mide esto? La altura. Eso es lo que vamos a medir. ¿Cuánto mide el edificio? También, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar este ángulo que está acá arriba. ¿A cuánto equivale? Un signo de interrogación. ¿Cuánto vale ese que está acá? ¿Y cuánto vale el ángulo? Este ángulo que está acá. El de acá abajo, el de esta esquinita. Eso es lo que vamos a mirar. Y lo que vamos a hallar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hallar. Vamos a hallar esta altura y vamos a ver a cuánto equivale el ángulo de acá arriba y a cuánto equivale el ángulo de acá abajo. Eso es lo que vamos a hacer con el ejercicio de este momento. Entonces, si se pueden dar cuenta, nos salieron dos triángulos. Nos salieron dos triángulos. Eso quiere decir que los voy a dibujar aquí. Los voy a dibujar aquí más o menos a ver cómo fue que me salieron. El primer triángulo salió más o menos así. Ahí, este es el primero. Y el segundo salió con un ángulo recto. Acá. Salieron dos triángulos. Este, que sería este de acá, y este, que sería ese de allá arriba. Ahora le vamos a poner los valores que tenemos hasta ahí. Este ángulo de acá, este vale 20. Y este ángulo de acá vale 50. 50. Hasta ahí. Vean que esta línea azul la vamos a llamar el lado B. Eso quiere decir que esta línea azul va a ser el lado B para este lado y va a ser el lado B para allá. O sea, el lado B para este lado. Porque esta línea sería la diagonal para allá y la diagonal para este lado. A este lado grande, lo vamos a llamar el lado A. Entonces le vamos a poner aquí los lados para que ustedes vean. Entonces este es el lado A. A este lado grande lo llamamos el lado B, que fue el que pusimos acá. Ese quiere decir que este lado de acá va a ser el lado C. Es decir, este lado de acá. Este lado de acá. Que este es el lado que vamos a hallar, que sería la altura. Es decir, que C es lo que vamos a hallar. C sería la altura.
C sería la altura. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos triángulos que nos salieron de mirar el edificio. Cogimos el primer triangulito y lo pusimos acá arriba y cogimos el segundo triangulito y lo pusimos acá arriba. Sabemos que este lado de la mitad es el mismo lado para ambos triángulos, es decir, que es B y B. Este lado que está acá sería el lado A y esta, la altura, sería el lado C. Y este lado de acá abajo lo vamos a llamar. Ah, bueno, no, espere porque nos podemos confundir. Llamemos a este lado, lo vamos a llamar altura, pero entonces esa altura no le pongamos C porque después nos confundimos. Le vamos a ponerla, pongámosle H para saber qué es altura. Altura H. O sea que este lado que está acá va a ser altura. O sea que este lado aquí va a ser la altura. Ahora sí. El lado de aquí abajo, este lado de acá abajo lo vamos a denominar el lado C. Es decir, C. Este va a ser C, el lado C. O sea que esto sería C. Este ladito de acá. 100 metros, que era el pedacito que teníamos cuando se corrió, es C. O sea que tenemos que C es igual a 100 metros. Ahora sí. Entonces, ahora sí, vamos a volver a explicar el ejercicio para poderle dar solución, porque hasta ahora yo no le he dado solución. Entonces, tenemos el teorema del seno. A dividido seno de A es igual a B dividido seno de B es igual a C sobre seno de C. Sabemos que vamos a hallar la altura, que es H, es decir, este pedacito acá. La altura es lo que vamos a hallar. Tenemos la razón trigonométrica que vamos a utilizar, que seno es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. El ejercicio dice que hay un señor aquí parado que está mirando la punta del edificio a un ángulo de 20 grados. Después dice que el señor se desplaza hacia adelante 100 metros, es decir, C, se corre C. Por eso C es 100 metros. Este pedacito que está acá es C. Aquí, C. C sería 100 metros. Se corre 100 metros adelante y vuelve a mirar la punta del edificio. Pero la segunda vez que mira, está a un ángulo de 50 grados. La segunda vez que mira. Y la segunda vez que mira, sería el lado B. Y el lado B va a ser el lado para este lado del triángulo y va a ser el lado también para el triángulo de allá. Luego cogí este triángulo que está acá y lo puse aquí arriba. Y después cogí este triángulo que está acá, que sería el segundo, y lo puse acá. Eso fue lo que yo hice en este momento. Ahora sí, ya cuando tenemos los datos, los dos triángulos, el teorema y ya todo cuadrado, ahora sí vamos a hallar la altura del edificio. Entonces lo primero que hay que hacer es coger este triángulo que está acá. Es decir, vamos a coger primero el primer triángulo. Es decir, este triangulito que está acá, este pequeño. Entonces lo voy a dibujar acá, porque es el que voy a utilizar primero. Entonces dice así. Entonces voy a dibujar el triángulo acá. Voy a volver a dibujar. Este es el lado B, este es el lado A y este es el lado C. Este ángulo es de 20 grados. Y ya, ese es el triángulo que necesito. Ese es el ángulo que necesito. Entonces, si nos damos cuenta, si aquí nos damos cuenta,
¿Cuál es el lado que se repite en este triángulo y en este triángulo? El lado que se repite es el lado B. Entonces lo voy a poner aquí de otro color porque es el lado que se repite. Entonces lo voy a poner aquí de otro color. Ese lado B es el lado que se repite entre los dos triángulos. Entonces lo voy a poner ahí. Ese es el lado que se repite. Entonces, como es el lado que se repite, del teorema del seno, exclusivamente necesito utilizar donde dice B, seno de B, porque es el lado que se repite, es decir, es obligatoriamente en el teorema utilizar B sobre seno de B. Es obligatorio, porque es el lado que se está repitiendo. Ahí se coge el lado que se repite. Entonces ahí cogemos B sobre seno de B. Pero si se dan cuenta que cogimos el lado B, ¿cuál es el otro lado que no conocemos? Porque sabemos que C, que este pedacito que está acá, este chiquitico, eran 100 metros, porque fue la distancia que se movió. Entonces ya sabemos que este pedacito, que es C, ya lo sabemos que es 100 metros. Entonces, como ya lo sabemos, no necesitamos este pedacito de C sobre seno de C, sino necesitamos buscar ese lado A. Entonces aquí tendríamos que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Entonces es este pedacito que vamos a utilizar para resolver este triángulo. ¿Por qué utilicé solamente estos dos pedazos? Porque C ya lo sabemos que es 100 metros, C ya lo sabemos, pero no conocemos B y no conocemos A. Por eso pongo A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Ya escogí el pedacito del teorema del seno que necesito. Ya lo escogí. Ahí lo tengo. Entonces, como yo ya escogí el pedacito del teorema que necesito para allá, ahora le vamos a dar solución. Entonces, pongan atención a una cosa. Necesito averiguar los lados del triángulo. ¿Recuerdan al comienzo que yo les decía que estos tres ángulos, ¿cuánto tenían que sumar? 180 grados. Entonces, como tienen que sumar 180 grados, vean que en el otro lado del triángulo, el segundo triángulo, esto suma 50 grados. Eso quiere decir que eso si suma 50 grados, pónganle atención lo que voy a hacer acá. Voy a borrar este pedacito aquí para explicar una cosa, ya lo vuelvo a poner, ¿listo? Ya lo vuelvo a poner rápido. Entonces pónganle atención. Si yo tengo acá el plano cartesiano, vean, y ya sabemos que esto es 0 grados, ¿sí o no? Que aquí arriba esto es 90 grados, que esto es 180, que esto es 270 y que esto es 360 cuando llega acá otra vez. Eso quiere decir que si yo voy de aquí a acá es 90 y si voy hasta acá es 180. ¿Sí o no? Si ponemos el triángulo, este que está acá, este que está acá, 50 grados da más o menos acá, vea. Sería este triángulo que está acá. Esto sería más o menos 50 grados. Más o menos. Ahí. Como poniendo este triángulo que está acá, aquí abajo. Entonces, si yo voy a girar totalmente hasta acá, yo puedo decir que esto da 360. Pero decíamos que tienen que sumar es 180, vea. Porque esa era la regla del teorema del seno, que fue lo que yo les expliqué al comienzo. Que la suma de los tres ángulos dentro del triángulo tienen que dar 180. Si en este segundo triángulo esto era 50, pero tienen que sumar 180, vea. Eso quiere decir que yo cojo a 180, 180 le voy a quitar 50. Entonces, 180 menos 50, eso nos da 120 grados. Eso quiere decir
que la esquinita, esta esquinita de acá, esa esquinita de ese triángulo de allá, suma 120. O sea, esta esquinita suma 120. Ah, no, perdón. 180 menos 50 da 130, no 120. Ya, sí, estaba haciendo una... Está mal. Esto da 130, no 120. 130. Ah, eso, perfecto. Listo. Ya sabemos, colocando aquí este triángulo, porque sabemos que esto era 50, ya podemos saber que de 50 hasta completar al otro lado, a 180, nos da 130. Entonces, si ya tenemos dos ángulos, que es 20 y 130, eso da 150. Eso quiere decir que si tienen que sumar 100 grados, ¿por qué sabemos que suma 30 grados? Porque 20 más 130 da 150, más 30, eso da 180. O sea que ya se cumple que los tres ángulos suman 180 grados. ¿De dónde saqué este 130? Como son dos triángulos que están pegados por un lado B, eso quiere decir que este pedacito de triángulo acá, vea, este pedacito de acá, ese pedacito acá, este chirriquitico acá, esto es 50 grados. Pero como tiene que ir para completar hasta el otro lado y cumple 180, yo resto 50 que son los grados del otro triángulo con los 180 que es la regla del teorema del seno para saber que es 130, que sería el lado pegadito del triángulo. ¿Listo? De ahí salió ese 130. De ahí salió ese 130. Ya cuando tenemos el 130 acá, ya sabemos que los tres ángulos deben sumar 180 grados. Por eso yo sumo 130 más 20 da 150. Más 30 da 180. Entonces ya los completamos. De ahí sacamos los tres ángulos. Y ahí salieron esos tres ángulos. Listo, ahora sí. Voy a recordar el teorema que necesitamos. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Ese es el que necesitamos. ¿Por qué no pongo C? Porque C ya lo conozco. C vale 100 metros, que fue la cantidad de espacio que se movió el personaje hacia adelante para volver a ver la punta del edificio. Entonces aquí ya tenemos varias cosas. Ya tenemos el triángulo. Y ya tenemos la razón trigonométrica. Como necesitamos hallar B, ¿por qué necesitamos hallar B? Porque B es el lado que se repite al otro lado. Porque ahorita necesitamos hacer el otro triángulo. Porque hasta ahora hemos trabajado el primero. Entonces, si nos estamos concentrando en el primero y necesitamos hallar B, porque es el que necesitamos, eso quiere decir que yo necesito despejar B. Eso quiere decir que seno de B, que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Eso quiere decir que me queda A por seno de B sobre seno de A es igual a B. Yo despejé de la razón del teorema del seno, de la ecuación del teorema del seno, yo despejé seno de B porque necesito es B nomás, que es el lado que necesito allá. Entonces despejé. Esto estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar. Entonces queda A por seno de B sobre seno de A. Eso fue lo que hice. Ya teniendo esto, no, perdón. Vea, miento. Aquí no vamos a utilizar A, sino vamos a utilizar C. ¿Por qué vamos a utilizar C? Porque es el que conocemos. Es que yo sí soy bien abeja. Entonces aquí queda sobre C. ¿No? Porque acá la iba como embarrando. Esto es C y esto es C. Ahora sí,
Porque es el dato que conozco. Ahora sí, ahora sí podemos reemplazar. Me iba confundiendo yo, perdón. Se pone C, B y C porque C es el lado que conozco. Ese es el que, por eso es el que utilizo. Esa es la razón, ya me iba a ver a confundiendo. Entonces, igual, seno de B está multiplicando, lo paso dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces queda C por seno de B sobre seno de C igual a B. Ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar los valores. C, ¿cuánto vale? C vale 100. Entonces los empezamos a reemplazar. 100 factor de seno de B minúscula. ¿Y B minúscula cuánto vale? B minúscula vale 20 grados. ¿Por qué vale 20 grados? Vea. Entonces, el lado B, el ángulo que refleja al frente es de 20 grados. Entonces, ese ángulo es el que ponemos acá, 20. Es el que refleja, el que está al frente del lado. Véalo acá, ve al B y al frente está 20 grados. Sobre seno de C. Seno de C. ¿Y cuánto equivale C? Si esto es C, el ángulo que está al frente de C, del lado C, es 30. Eso quiere decir que sería seno de 30. Entonces, ¿cómo escogemos el ángulo dependiendo el lado? Entonces, si este es el lado B, el ángulo, el que está al frente, que sería 20 grados. Si es el lado C, el ángulo sería el del frente, es decir, 30 grados. Y si sería el lado A, sería el del frente, que sería 130. Entonces se utiliza, es el ángulo que está al frente del lado. Entonces, si yo tengo que seno de B minúscula, entonces ya sé que es dependiendo del lado B grande. Entonces, si es B, el ángulo B es el de frente, por eso yo puse 20 grados, porque B minúscula sería el ángulo del frente, que sería este chiquitico. Entonces pongámoslos acá pequeño, vea. B sería este B minúscula, sería acá, vea, B minúscula. C sería allá arriba, entonces el ángulo C minúscula sería allá. Y A sería el ángulo de acá de la esquinita, que sería el de acá de la esquina. Sería algo así. ¿Listo? Para que ustedes se guíen. Entonces aquí ya tenemos que 100 factor de seno de 20 sobre seno de 30 es igual a B. Es igual a B. Es igual a B. Entonces ahí ya lo que uno hace es calculadora. Ahí ya se utiliza única y exclusivamente calculadora. Entonces, seno de 20, el seno de 20 es 0.34. Entonces, vamos a ponerlo acá. Seno de 20 sería 0.34. 0.34. Eso es lo que dice la calculadora. Y seno de 30 es 0.5. Entonces, y seno de 30, eso da 0.5. Entonces ahí ya nos queda que 100 por 0.34 dividido 100, que sería lo que uno ya hace en la calculadora, ¿no? Aunque seno de 20 también uno lo puede sacar y seno de 30 también uno lo puede sacar, ¿no? Con la calculadora. Todo eso lo hacemos con calculadora. Entonces ahí tenemos, sería 100 por 0.34, eso nos da 100 por 0.34, eso nos da 34, dividido 0.5, eso nos da 68. O sea que todo esto nos da 68. Eso quiere decir que este lado, este ladito chiquitico que está acá, B vale 68. 68 metros. Ya tenemos los dos valores. Ya tenemos
que este pedacito chiquito fue 100 y ya sabemos que el lado que se repite en este triángulo con este triángulo es de 68 metros. Entonces copiamos ahí, copian ahí, muchachos. Esos apuntes hasta ahí, por favor. Y ahora ya hallamos el primer triángulo, lo hicimos por el teorema del seno, para hallar B. Utilizamos C sobre seno de C y B sobre seno de B, porque B es el que vamos a hallar y C es el valor que teníamos, por eso utilizamos C. Después de eso, despejamos B, cogimos seno de B y lo pasamos aquí a multiplicar, entonces queda C por seno de B sobre seno de C es igual a B. Ahí reemplazamos C, vale 100 metros, que eso fue lo que nos dio el ejercicio. Seno de B, ya sabemos que B es esta esquinita. ¿Por qué es esta esquinita? Porque se refleja con el lado que está al frente. Seno de B, entonces seno de 20 grados, y seno de 20 grados es 0,34, dividido seno de C, pero ya sabemos que C es esta esquinita acá porque es el reflejo del lado, es 30. Entonces seno de 30 da 0,005. 100 por 0,34 da 34, y 34 dividido 0,5 da 68, que sería este lado del triángulo, es decir, este pedacito de acá, que sería el otro pedazo del triángulo. Bueno, entonces vamos a terminar el ejercicio. Entonces, para terminar el ejercicio, ahora necesitamos este triángulo, pero ya sabemos que este pedacito acá es esta B vale 68. Esa B vale 68. Esa B ya vale 68. Listo, entonces, ya teniendo ese triángulo, ahora vamos a utilizar la razón trigonométrica. ¿Por qué vamos a utilizar la razón trigonométrica? Porque este triángulo, mírenlo acá. Si se quedaron atrasados en los apuntes, revisan el video ahorita que lo baje para que puedan terminar de copiar los apuntes. Aunque este ejercicio está en la guía, ¿no? Este ejercicio es el que estoy explicando en la guía. Es decir, que esos apuntes también ya lo tienen ahí en la guía. Este triángulo ya no lo necesito porque ya lo utilicé. Ahora vamos a utilizar el segundo triángulo. Lo vamos a dibujar acá. Entonces, este es un triángulo recto, porque sabemos que este ángulo es de 50 grados, pero ya sabemos que este de la esquinita aquí, es de 90 grados. Ya sabemos que es de 90 grados porque es un triángulo recto, porque esta esquina es recta. Ya sabemos que es de 90 grados ese pedacito de ahí. Ya sabemos, esta es la altura, que es la que vamos a hallar. Y sabemos que esto mide 68, porque fue lo que hallamos. 68. Ese sería el segundo triángulo. El segundo triángulo que vamos a utilizar. Pero para el segundo triángulo no vamos a utilizar el teorema del seno. Vamos a utilizar razón trigonométrica. ¿Por qué vamos a utilizar razón trigonométrica? Porque este triángulo es un triángulo recto, un triángulo rectángulo, donde tiene una esquinita aquí de un ángulo de 90 grados. Y como tiene un ángulo de 90 grados, podemos utilizar la razón trigonométrica. Es decir, seno de este ángulo, porque es el ángulo que estamos utilizando, ¿verdad? Seno de esta esquinita, porque es el de donde vamos, desde donde nos estamos fijando. Entonces, ¿seno de qué? De 50, porque es la esquinita que vamos a mirar. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estoy utilizando la razón trigonométrica, vean acá. ¿Seno de qué? ¿Por qué de 50? ¿Por qué de 50? Porque es como si yo tuviera aquí seno de teta, o seno de un ángulo cualquiera. Entonces sería seno del ángulo, ¿cuánto vale? 50 es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es
esa h chiquitica, la altura, digámoslo, dividido la h mayúscula que sería la hipotenusa, es decir, la diagonal. Pero ya sabemos que la diagonal, que es la hipotenusa, vale 68. Es decir, dividido 68. Hasta ahí yo no he hallado la altura, porque no la conozco todavía, que es la h minúscula. Hasta ahí todavía no. Entonces, este 68, véanlo acá, está dividiendo, es decir, que yo lo paso a multiplicar. Entonces quedaría 68 por seno de 50, eso es igual a h minúscula, que sería la altura, ¿no? Que es lo que estamos hallando. Y sabemos que seno de 50, eso según la calculadora, seno de 50 es 0.76. Eso quiere decir que sería 68 por 0.76 es igual a la altura. Y 68 por 0.76, eso da 5.2. O sea que esto da 52.9, da 52.09. Eso es igual a la altura. 52.09. O sea que esta altura, esto es de 52.09. Copian ahí. Ya tenemos la altura que la hallamos por medio de la razón trigonométrica. Profe, Dígame. en la Y parte de ese sería el abajo, final del ejercicio. la parte de abajo, Listo, los ya últimos. Ay, gracias, profe. ahí ya se ve. Sí, Ahí se señor. ve. Sí, señor. Listo. Entonces, Vale, gracias. listo. Copian ahí. Y ese sería el orden para hallar el ejercicio. Y ahí ya tenemos la altura, que es lo que nos estaban preguntando desde un comienzo. La altura del edificio. O sea que la altura es de 52.09 metros. Bueno, entonces, 2 minuticos más para que terminen de copiar ahí el ejercicio. Y les vuelvo a compartir pantalla y les voy a explicar cómo es que deben hacer el ejercicio de tarea. Es muy parecido. Le cambié fue los valores, pero el proceso es muy parecido. Entonces ya les comparto pantalla y les explico cómo es que tienen que hacer el ejercicio, ¿vale?
Listo, muchachos. Entonces les voy a compartir otra vez pantalla. Bueno, está cargando ahí, no demora en compartir ahí pantalla. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar la tarea. ¿Cuál es la tarea? El trabajo en clase. Entonces acá está, miren. Entonces este que les tengo acá, que es el mismo. Está el edificio. Este fue el que yo les acabo de mostrar. Está el edificio. El ángulo 20. Hallamos los otros dos, que eran 130 y 30. El otro era el de 50. Y hallamos la altura, que es este pedacito que está acá. Separamos los dos triángulos. Hallamos esta esquinita que está acá, sabiendo que este 50, esta esquinita de acá, con esta de acá tienen que sumar 180. Eso quiere decir que 50 más 130 da 180. Por eso esta esquinita da 130, que fue lo que yo hice ahorita. Si sabemos que esta es 50, para poder hallar esta esquina que está acá, entonces sabemos que 50 más la que está acá, tienen que sumar 180 para poder hallar esta acá. Y sabemos que estos tres también tienen que dar 180. Por eso el de acá arriba nos dio 30. Esa fue la lógica de donde sacamos los ángulos de ahí. Después cogimos el teorema del seno para despejar B y poder hallar B, que fue de 68 metros, que fue lo que primero que hallamos. Y después, por medio de la razón trigonométrica, seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, hallamos X, o bueno, yo lo llamé X, pero ahí era el cateto opuesto, que sería la altura, ¿no? Bueno, acá le puse X, pero en el tablero le puse H, igual no se vayan a confundir. Y la hipotenusa pues era B, ¿no? Es este ángulo, este lado que está acá, que es el que se repite acá en este triángulo. ¿Qué sería la hipotenusa? Y aquí B por seno de 50 es igual a X. En este caso X es mi H chiquita, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Entonces B por el seno de 50, entonces B por 0,76. Seno de 50 es 0,76 y 68 por 0,76 da 52,9. Entonces, esa fue lo que acabo de explicar en el tablero. Ahí también en la guía está, ¿ve? Ahí está explicado, ahí está copiado. La tarea es muy parecida, vea. La puse igual. Le cambié fue los valores. Entonces, primero está aquí en la esquina. Ve hacia arriba a un ángulo de 15 grados. Después se corre 80 metros al frente y vuelve a mirar hacia arriba. Y el segundo ángulo es de 60 grados. ¿Qué tienen que hacer? Vea, aquí les puse los dos triángulos aparte. Uno y dos. En el primero tienen que hallar B, igual que hicimos en el ejercicio en clase. Es exactamente igual. ¿Cómo lo utilizan? Aquí está la fórmula, vea. Seno, C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. Es igual, es exactamente igual. Hallan B, y cuando tengan B, para que tengan aquí el pedacito del otro lado acá, puedan hallar H. Hacen exactamente el mismo proceso de este ejercicio, pero
para hacerlo de tarea, con otros valores, pero es el mismo proceso, es exactamente el mismo proceso. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer de tarea, muchachos? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Preguntas, ¿no hay preguntas? ¿Hasta cuándo hay plazo? A más tardar el viernes, yo creo que ya eso debe estar colgado en la plataforma. Hoy es lunes, martes, miércoles, entre el jueves y viernes ya estoy revisando esa tarea. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos, entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a llamar lista de una vez, ¿vale? Entonces voy a parar la grabación.